Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire. A las 12 del día, 16 minutos, seguimos aquí conectados con ustedes en Mañanas Blue. Como bien saben, empezamos todos los días a las 4 de la mañana y vamos hasta la 1 de la tarde. Saludamos a esta hora especialmente a nuestros televidentes de Noticias Caracol, ahora que se conectan todas las noches con nosotros para ver esta transmisión, el primer canal digital de noticias en Colombia. Y hoy, pues qué bueno que estemos hablando de medios de comunicación, porque si bien es cierto que pues más medios de comunicación no es que mejoren realmente la democracia, no contar con ellos sí la empeora. Por esa razón nos alegra mucho que se haya conocido la noticia de una revista que revive y que fue muy importante para la historia del país. Estamos hablando de la revista Cambio, que fue fundada bajo el nombre de Cambio 16 y posteriormente se vende al periódico El Tiempo. Y en el 2010, pues terminan y por decisión de esa casa editorial se toma la decisión de que esa revista no va más. De hecho, para hacer un poquito de historia antes de saludar a nuestros invitados, que son aquellos que están detrás de ese resurgimiento de una icónica revista en el país, recordemos lo que dijo la última editora de esa revista, de la revista Cambio, de ese entonces, del 2010, María Elvira Samper, cuando Holman Morris le hacía una entrevista sobre el cierre de esa revista que pues entristeció a muchos en el país porque el cierre de un medio de comunicación pues sí afecta a la democracia. Dicen que aquí nos dejaron hacer todo, sí, nos dejaron hacer todo, pero nos mandaron mensajes. Nosotros recibimos varios mensajes de que qué es lo que van a escribir y que es que nos dijeron, no lo sabíamos. Es decir, yo creo que yo estoy segura que hay cuentacolumnistas en El Tiempo, porque me pasó una primera vez que nos sorprendimos porque el señor Solé estaba enterado de lo que íbamos a hacer y descubrimos cómo fue. Y nos mandaban mensajes, oiga, que qué es lo que van a escribir de tal cosa, que si se entrevistarán a no sé quién. Entonces estaban pendientes y expresiones en reuniones públicas donde muy imprudentemente se expresaban de la revista como que era una M, como que era una piedra en el zapato, que estaban hasta aquí con la revista, fuentes de adentro diciéndonos que había miembros de junta diciendo que no creían muy conveniente el periodismo de denuncia. Entonces hay razones, yo digo que hay razones empresariales, pero en una casa editorial como El Tiempo, con utilidades millonarias en el peor año de la crisis como el año pasado, a mí que me envuelvan ese argumento. Camila, yo reafirmo y ratifico cada una de las palabras de María Elvira Samper, porque yo en ese momento era el jefe de redacción de la revista Cambio. El director era Rodrigo Pardo y fue muy triste y doloroso el cierre de la revista Cambio en ese momento, así como nos alegra ahora su nueva vigencia, su nueva vida. Claro, y por eso es que primero quiero saludar a Patricia Lara, que es escritora, periodista y fue fundadora de la antigua revista Cambio, y yo diría, ya me corregirán los otros invitados, que pues Patricia es el motor para revivir esta revista una vez más. Patricia, bienvenida, gracias por estar con nosotros y felicitaciones, y no solo felicitaciones, sino muchas gracias, porque yo sí creo que el país agradece que haya más medios de comunicación en donde los ciudadanos se puedan informar. Buenos días, Camila. Muchas gracias por la invitación. Me encanta ver a Óscar Montes, compañero de viejas luchas periodísticas. Yo no sé si vale la pena que les haga un pequeño resumen de la historia de la revista Cambio, si les parece. No, pues ni más faltaba, por supuesto. Bueno, en el año 93 se juntaron Juan Tomás de Salas y Daniel Samper, quien trabajaba con Cambio 16 España, que fue una revista icónica en España en la lucha contra Franco, y quisieron armar una empresa que se llamó Inrevisa América, con el propósito de hacer revistas Cambios 16 en distintos países de América, México, Venezuela, Colombia, pero Colombia fue el primer país donde se inició ese proyecto. Entonces se fundó la revista Cambio 16 y Revisa América, que era la empresa de Cambio 16, invirtió un 51%, yo aporté un 40%,
y quedó un 9% donde había accionistas como Carlos Vives, como Nicanor Restrepo, en fin. Así duramos hasta el 95, ahí hubo discrepancias de accionistas y acabé yo quedándome sola con la revista, más los 9% de los accionistas pequeños, y eso fue un trabajo muy arduo donde García Márquez fue mi apoyo total. Él era como el director en la sombra y hubo una experiencia muy linda con todos los muchachos y las periodistas de la redacción que vieron sus notas editadas por Gabo desde donde él estuviera, desde Japón, desde Brasil. Eso fue una experiencia maravillosa. Si tú conversas con Nelson Freddy Padilla, con Eduardo Arias, con Andrés Grillo, pues fue un equipo básicamente formado por él y por el grupo de maestros de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, que ahora es la Fundación Gabo. Pero el peso económico era muy, muy grande. Pero ahí, Patricia, la voy a interrumpir porque usted dice, el peso económico era muy grande en esa época y seguramente nos va a decir, se vende al periódico El Tiempo. Pero es que no, así no fue. No, así no fue. El peso económico era muy grande y yo pues sola no podía. Claro. ¿No? Entonces yo le vendo a Gabo, no le vendo al Tiempo. Gabo arma un grupo en el que estaban periodistas como María Elvira Samper, como Roberto Pombo, eran 6 o 7 y ellos compran la revista Cambio. Yo fui quien le cambió el nombre de Cambio 16 a Cambio, porque Cambio 16 estaba en España en una crisis económica muy grande. Juan Tomás de Salas estaba básicamente quebrado. Y a mí me dio miedo que la quiebra de Cambio 16 en España pudiera afectar la marca acá. Entonces, esa es la historia. Yo le vendo a Gabo y su grupo, y ellos también, pues afectados por ese peso económico tan grande que era una revista impresa que aumentó de paginaje, etcétera, pues le vendieron al Tiempo. Y el Tiempo, que fue el empresario más rico, dueño de Cambio, en la época en que Planeta era la socia de Los Santos, pues acabó cerrando esa revista, a mi juicio sin ningún motivo cierto, y estoy completamente de acuerdo con lo que planteó ahí María Elvira Samper. Pero Patricia, esa es la breve historia. Pero qué bueno esa breve historia para empezar, porque usted habla de las dificultades económicas y que preciso la revista se cierra cuando tiene su dueño más poderoso y con más posibilidades financieras. Hoy vuelve a estar usted detrás y en un momento de crisis de los medios de comunicación, en donde la sostenibilidad de todos los medios está en entredicho. ¿Por qué apostarle a una empresa que al final pues es de medios de comunicación y tal vez muchos le dirían, oiga, tal vez no es la mejor inversión? Como decía mi papá, el mundo es de los valientes, Camila. Entonces, aquí hay un grupo de gente, hay empresarios como Maurice Hermitage, como Gabriel Silva, estoy yo que soy empresaria, periodista, y van a venir más que le apuestan a esto, no pensando en las ganancias, sino en la posibilidad de que Colombia tenga un periodismo en el cual se pueda creer. Y qué mejor muestra de que eso va a ser así, que el capitán del barco, el publisher, el presidente, es nada menos que el gran Daniel Coronel. Que lo vamos a saludar, don Daniel Coronel, bienvenido, qué placer volver a escuchar de usted. Aquí lo hemos tenido en distintas oportunidades y como dice Patricia, tenerlo a usted como presidente al frente de esa casa editorial, pues es sinónimo de garantía de que el proyecto va a ir para adelante bien. Muchas gracias, Camila, me gusta mucho saludarla, estar nuevamente con usted. Tenemos este proyecto con grandes esperanzas, pensamos que va a funcionar muy bien y que hay un espacio para el periodismo que queremos hacer en Colombia. ¿Qué tipo de periodismo es ese, Daniel? Y le pregunto por qué, porque en este momento no solo la crisis económica que estamos enfrentando los medios de comunicación y quienes nos dedicamos a este oficio, sino también una desconfianza por parte de las audiencias, y lo tenemos que reconocer. Las audiencias desconfían de nosotros porque en cierta medida han empezado a sentirnos parcializados hacia un lado o hacia el otro.
y eso pues nos ha pasado una factura importante por estos tiempos de credibilidad en nosotros mismos. ¿Cuál es ese periodismo que propone distinto, nuevo, la revista Cambio frente a los desafíos que hoy enfrentamos? Pues primero vamos a hacer un periodismo totalmente independiente, un periodismo que está concentrado en el servicio al ciudadano, en entregarle investigación, análisis, opinión, elementos que sean útiles para tomar mejores decisiones. En segundo lugar, este grupo de inversionistas que ha juntado Patricia Lara y que va a seguir creciendo, tienen un compromiso indeclinable con la independencia periodística. Es decir, aquí nos vamos a tomar muy en serio la separación entre los intereses corporativos y los intereses editoriales. Primero, es el interés del ciudadano que cualquier interés corporativo. Aquí no es una revista que refleje la voz de su dueño, sino que debe reflejar el mejor interés ciudadano para que la gente tome las decisiones del caso. Interrumpo a Daniel diciendo que no es un dueño, esto no va a tener dueños, sino son varios dueños, entonces aquí no va a haber los problemas que sufrió María Elvira de que les mandaban razones, etcétera. Pero ya aquí no va a haber razones. Acá no va a haber razones y son varios dueños, pero Patricia, apelando a que usted nos hizo un recuento histórico de lo que pasó con la revista Cambio y pusimos ese audio de María Elvira Samper cuando pues la entrevistó Holman Morris en el 2010 en el cierre de la revista Cambio. Usted dice, ahí estaban de socios Los Santos y estaba de socio el grupo Planeta. Y en su momento, quien era ministro de ese entonces, Juan Manuel Santos, pues llegó a tildar la revista Cambio de idiota útil de las FARC por cuenta de una carátula en la que pues la Fundación Arcoiris hacía un balance crítico sobre la seguridad democrática en ese entonces del expresidente Álvaro Uribe. La decisión de cerrar la revista Cambio y los mensajes y las presiones venían de los dos accionistas del periódico El Tiempo. A ver, yo no tengo información profunda, pero sí recuerdo que escribí una columna a propósito del cierre de Cambio, y recuerdo que Luis Fernando Santos me llamó un poco a reclamarme, en la que decía que la pérdida que alegaban que estaba teniendo Cambio no era tan grande, porque lo que pasaba es que le estaban cargando gastos que de hecho tenía El Tiempo, por ejemplo, gastos de arrendamiento o de contabilidad, etcétera, tal vez porque les convenía decir que estaban perdiendo plata. Yo creo y me atrevo a aventurar que ahí lo que pasó es que había interés en que les adjudicaran el tercer canal, y Cambio se estaba volviendo realmente una piedra en el zapato, y cerraron Cambio y se quedaron sin canal. Sí, la lectura que hace Patricia es esa, es una lectura política, y Camila, recuerde usted y amigos oyentes y compañeros del panel que en ese momento la revista Cambio era una revista muy crítica del gobierno. Se había denunciado Agroingreso Seguro, toda la historia de Uribito y demás. Se había denunciado también, recuerdo yo, la instalación de unas bases militares en Colombia, de Estados Unidos, de tal manera que la revista, cada portada que sacaba los domingos o entre semana, era una portada muy fuerte, y la revista se había convertido en una piedra en el zapato para el gobierno, de tal manera que yo creo que a la hora de analizar el cierre de Cambio hay que hacer una lectura política del momento y hay que hacer una lectura económica que por supuesto también incidió mucho en la manera como terminó cerrándose la revista Cambio, Camila. Sí, pero además, Patricia nos recuerda algo. Acuérdense que en 2010 se estaba licitando el tercer canal y Planeta era un actor importante dentro de la licitación de ese tercer canal que no se adjudicó jamás. Pero déjeme, Oscar, saludar a nuestro último invitado, otro de los que está detrás de esta iniciativa de revivir la revista Cambio y darle un nuevo medio de comunicación a los colombianos, Federico Gómez Lara, quien está de director de la revista Cambio. Federico, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola Camila, un gusto estar aquí con la audiencia de Blue Radio y pues hablando de esta noticia que pues nos tiene muy contentos, pero he visto por las reacciones que al país también lo tiene muy ilusionado. Yo creo que este es un proyecto que llega en un buen momento y bueno, aquí estamos.
usted dice es un proyecto que tiene ilusionado al país. Sin embargo, el país está dividido y eso no es un secreto para nadie. Y entonces hay una gran pregunta que se hacen muchos. Y usted que va a ser el director, y por eso por la línea editorial quiero preguntarle, Daniel Coronel decía como presidente de Cambio, esto va a ser periodismo independiente. Y yo le pregunto a usted como director si es cierto que va a ser como una especie de contrapeso a lo que se ha venido convirtiendo la revista Semana, que así lo han interpretado muchos. De ninguna manera, porque ese no es el juego en el que nosotros queremos entrar. Nosotros, en cambio, lo que ustedes van a encontrar es una información seria, bien trabajada, objetiva, despolitizada y sobre todo sin agenda. Entonces, la línea editorial de este proyecto jamás va a obedecer a ninguna línea política ni a ninguna afiliación ideológica de ningún tipo, porque así tiene que ser. Si usted se fija en cualquier encuesta que quiera ver sobre confianza en los medios de comunicación, la crisis es muy grande, pero eso a la vez, Camila, pues presenta una oportunidad, porque yo personalmente creo que los medios hoy establecidos no han entendido muy bien el modelo. Ellos han pensado que un medio tiene que sobrevivir a punta de clics para poder vender pauta. Yo creo que no es por ahí. Yo creo que un medio tiene que tener un respeto y un contenido lo suficientemente sólido y una confianza en sus lectores para que los lectores estén dispuestos a pagar por el contenido que ven. Patricia, y un poco ahí de lo que estamos hablando, del tipo de contenido y cómo financiar esta nueva revista. Yo entiendo que usted es la encargada del modelo de financiación y quisiera que nos contara de pronto un poquito más cómo hacer para que esta revista sea realmente independiente. Usted mencionó a algunos empresarios que también estaban interesados en el proyecto. De pronto, si me podría comentar un poquito más sobre ese proyecto detrás de la financiación de Cambio. Bueno, yo no estoy encargada de la financiación. Yo soy una de las personas que está impulsando esto. Ya les hablé de estos 3 empresarios y hay otros. Fundamentalmente vamos a descansar en los suscriptores y eso es lo que nos va a dar la independencia y realmente yo creo que la sostenibilidad. Aspiramos a que nos pase lo que pasó en Estados Unidos, por ejemplo, con el New York Times y con el New Yorker, que cuando bajó la pauta, el aumento de las suscripciones lo sostuvo. Entonces aquí estamos haciendo un modelo de negocios donde la pauta tradicional no va a tener un peso tan grande y eso pues garantiza la independencia y en la medida en que va a ser un gran producto y Daniel Coronel y Federico se van a encargar de eso, pues yo creo que la sostenibilidad se va a garantizar. Realmente es impresionante lo que ha pasado de ayer a hoy. La avalancha de mensajes que hemos tenido de gente que quiere suscribirse. Entonces me inventé una fórmula y hay gente muy entusiasmada con esa fórmula, que consiga 10 suscripciones y le damos una gratis. Y entonces la misma gente está diciendo, y regalamos suscripciones de Navidad. Yo creo que esto va a ser un éxito. Sí, esa es la máxima que decía el maestro Javier Darío Restrepo, que el jefe de uno debe ser el lector y el ciudadano es el que debe ser el jefe del periodista. Yo le quiero preguntar a Daniel Coronel sobre la censura, porque la censura en este gobierno es otro asunto que se puso en la mitad de la discusión por distintos eventos, como los perfilamientos de los que hemos sabido, desprestigio de voces opositoras, políticos regionales y nacionales decidiendo quién les puede preguntar o no. ¿Cómo trabajar desde un nuevo medio contra la censura y lo que es más difícil, que es muy velado, contra la autocensura? Sí, Ana Cristina, ¿cómo está? Me da mucho gusto saludarla. Primero, cualquier forma de censura atenta contra la democracia como un todo. La gente ha entendido que cuando defendemos la libertad de acceso o la libertad de prensa, los periodistas lo que estamos defendiendo son unos privilegios de quienes ejercemos este oficio. Y en eso quizás nos ha faltado a todos los periodistas globalmente explicar que cuando se restringe el acceso a la información, lo que realmente se está limitando es el derecho de los ciudadanos, no de los periodistas, el derecho de los ciudadanos a conocer lo que está pasando en los centros de poder, en donde se decide la suerte de sus impuestos y en donde se toman las decisiones que afectan sus vidas.
Entonces, en primer lugar, vamos a trabajar para tener un acceso y una mirada crítica sobre esos centros de poder. En este momento ha hecho carrera, desafortunadamente, y con el gobierno Duque, un poco cierta connivencia de medios con el gobierno, en donde si tú te callas lo que yo no quiero que se diga, yo te recompenso con acceso a información. Ese tipo de cosas no pueden ser toleradas en una democracia y en el ejercicio de un periodismo independiente. Entonces vamos a estar muy activos en el propósito de averiguar todo lo que le interese a la gente y entregárselo en los hechos con análisis, pero como en algún momento se decía, uno tiene derecho a tener sus opiniones, pero no sus propios hechos. Vamos a entregar hechos precisos, verificados, vamos a trabajar seria y rigurosamente en la consecución de los hechos y entregárselos a la gente para que tome sus decisiones. Para hacer buen periodismo y para lograr un medio robusto, a pesar de que se ha logrado en cierta medida hacer medios de comunicación con poquita gente, pues se necesita una planta importante. Y quiero preguntarle a usted, Federico, ¿con cuánta gente trabajando en Cambio empieza este proyecto? ¿La planta que ustedes tienen contemplada ahorita es de cuántos periodistas? Pues es que fíjense que ahí nosotros estamos buscando innovar un poquito en ese modelo, en el sentido de que en este ejercicio estamos tratando de convertirnos en una especie de paraguas a donde pueda llegar todo aquel que está haciendo periodismo libre, independiente y bien hecho. Entonces, no me quiero comprometer con un número, pero le digo que tenemos una planta no muy grande, pero sí una red de aliados y de grandes firmas en todo Colombia que nos van a permitir cubrir muy bien los temas y además traer atención nacional las historias de las regiones, que es algo que hace tanta falta acá. Entonces, en términos de ese modelo periodístico, no vamos a depender únicamente de la planta fija que tenemos. Claro, Daniel, la revista Cambio, hasta su desaparición, pues circuló de manera impresa, de papel, como decimos nosotros. En esta oportunidad va a ser digital, han dicho ustedes, pero está descartada cualquier posibilidad de que vuelva la revista de papel, el semanario, como existió antes. No cualquier posibilidad, pero esencialmente este es un proyecto que nace digital, en donde vamos a aplicar todas las posibilidades que da la tecnología para hacer información que sea útil para la gente, tomando ventaja de esas tecnologías. Eventualmente vamos a pensar en hacer ediciones especiales impresas, pero no es parte de la actividad principal que nos estemos planteando para el comienzo. Para sacar el mejor provecho de la tecnología en función del periodismo, contamos también con un gran apoyo, una persona que sabe mucho de este tema, que quizás es uno de los más capacitados en Latinoamérica, si no es que más, que es Diego Carvajal, que se va a encargar de toda la parte de tecnología y producto, y es algo que nos tiene también llenos de esperanza, porque vamos a buscar la manera de encontrar la forma más innovadora de hacer el periodismo con la más alta calidad. Federico, había un rumor ya, digamos, establecido que ustedes estaban detrás de este proyecto y que este proyecto iba a ser lanzado un poco más adelante en el año, incluso el próximo año. Creo que pues la noticia del lanzamiento hoy, pues, y la noticia apresurada un poco, nos tomó a muchos por sorpresa. ¿Por qué deciden ustedes adelantarse a esto? ¿Tiene algo que ver con estar presentes en este año preelectoral? Y si es así, ¿cómo piensan ustedes cubrir un año que va a ser tan importante y tan difícil para Colombia? Sí, pues a ver, por supuesto un medio de estas características que nace en el marco de un proceso electoral, pues tiene un papel bien importante que jugar. Nosotros lo que tenemos planteado y lo que teníamos planteado desde siempre es lanzar, y así lo haremos muy a principios del próximo año, porque pues hay todo un tema de desarrollo del producto y del desarrollo de la plataforma que está liderado por Diego Carvajal, que pues inevitablemente se toma un tiempo. Lo que pasa es que pues ustedes entenderán que la noticia de la llegada de Daniela a este proyecto pues era una bomba difícil de guardar, ¿no?
Pero mire, Daniel, usted ha sido siempre considerado una de las personas, de los periodistas de mayor rigor a la hora de llevar a cabo las investigaciones en todo el país. Le pregunto, ¿qué lectura hace usted, Daniel, del momento que se está viviendo en Colombia en lo que tiene que ver con el periodismo investigativo? ¿Usted cómo lo ve, cómo lo analiza? Porque es muchos los cuestionamientos que se le están haciendo a ese tipo de periodismo, porque se señalan algunos de ellos de ser activistas políticos, más que periodistas investigadores. Entonces, me gustaría conocer su opinión sobre eso, Daniel. Oscar, yo creo que el periodismo investigativo de Colombia es uno de los de mejor nivel en el mundo. He tenido la oportunidad de trabajar los últimos casi 11 años por fuera del país y el prestigio del periodismo de investigación de Colombia está bien ganado en comparación con la mayoría de los países del mundo. Ahora bien, yo creo que el desprestigio no es sobre los periodistas de investigación, que siguen siendo muy notables en el trabajo que hacen. Es más bien sobre el uso que han hecho algunos medios de ese periodismo de investigación, o el desuso y la desaparición práctica del periodismo de investigación, o la confusión que existe entre la publicación de filtraciones con el periodismo de investigación, que son cosas totalmente distintas. O sea, tiene en el origen de una investigación, y usted lo sabe mejor que nadie porque ha trabajado tantos años en eso, puede que haya una filtración, pero el trabajo del periodista no se puede limitar a hacer una rueda de transmisión de esa fuente sacando al aire una filtración, sino que tiene que haber un trabajo de contrastación, de complementación, de contextualización de esos elementos. Eso es lo que queremos hacer en cambio. Queremos hacer un periodismo de investigación que le sirva al ciudadano, en donde brille la verdad, en donde se busquen elementos que permitan establecer que los periodistas están al servicio de sus lectores, de sus oyentes, de sus televidentes, y no del dueño eventual de un medio o de un grupo político o de un interés corporativo. Pero entonces, ahí yo le pregunto y voy con Patricia, si realmente en Colombia, y se lo digo, Patricia, cogiendo lo que dice Daniel, sobre si podríamos decir que todo el periodismo que se hace en Colombia, que pues es de una casa editorial que tiene un dueño, pues defiende los intereses de ese dueño, y se lo hago desde un micrófono de un medio de comunicación que pertenece a uno de los grupos económicos de este país. Bueno, yo soy columnista del Espectador y realmente respeto inmensamente al Espectador. En algún momento recuerdo haber hecho una columna dándole las gracias a Alejandro Santo Domingo por permitir que el Espectador sea como es y por respetar de la forma como respeta a Fidel Cano. De manera pues que no se puede generalizar. Es correcto. ¿Cuándo sale la revista Cambio al aire? ¿Cuándo sale, Federico, este proyecto y cuándo los oyentes, televidentes, lectores lo van a poder consultar? Me pone ahí en aprietos, pero digamos que en enero, no le doy el día, pero le doy el mes. Ah, ok, le preguntaba, era por lo que usted decía, Valeria, que esto querían contarlo más tarde, pero se filtró, y Federico le dice, porque es imposible que cuando se tiene un nombre como el de Daniel Coronel, que va a presidir esta organización, pues no se filtre la noticia. Exacto, Camila, yo creo que es que, pues por más de que ellos hubieran querido guardar ese secreto, pues la expectativa era mucha y seguramente van a seguir saliendo nombres importantes que ustedes van a empezar a traer a este nuevo proyecto. Ya hay por ahí sonando unos cuantos bastante importantes, pero pues sería bueno que ustedes nos adelantaran un nombre, Federico, algún columnista, ¿quién más van a tener aquí? Yo hoy les puedo adelantar el nombre de Yovira Ackerman, que es una persona que ha estado muy cerca del proyecto y que realmente nos aporta mucho. Aquí tenemos, comentábamos esta mañana con Daniel, un problema, y es que alguna de la gente
tenemos fichada, pues hoy puede estar trabajando en otros medios. O sea, van a Entonces, tener desbandada del espectador. Van a tener desbandada del espectador a la revista Cambio. No, Pues, de ninguna manera. De ninguna manera. De ninguna Aquí por el manera. espectador no tenemos sino respeto y cariño porque realmente es un periódico que cumple un papel muy importante en este país. Pero Daniel, es más, una cosa, Camila, y esto no lo sabe Daniel ni Federico, y no sé si me van a regañar. No la van a regañar, ¿cómo se le ocurre? Me van a regañar porque el jefe es Daniel, pero yo ayer le dije a Fidel Cano que me encantaría seguir con mi columna en El Espectador, y me dijo que encantados. Lo mismo Gonzalo Córdoba, de manera que si me deja Daniel, yo aspiro a seguir publicando mi columna en El Espectador. No creo que Daniel le vaya a decir que no, Daniel, y ahí entonces me da pie para preguntarle a los Danieles qué pasó. Entonces, ¿qué va a pasar con los Danieles? ¿Los Danieles desaparecen y entran a ser parte de Cambio? No, los Danieles van a seguir con el mismo vigor, como un portal de periodismo de opinión. Yo voy a seguir escribiendo la columna para los Danieles, tengo mi corazón puesto allá, y en este momento, digamos, hay una conversación buscando la posibilidad de hacer un acuerdo entre los Danieles y Cambio. Como ustedes entenderán, yo no puedo hacer ese acuerdo porque sería juez y parte por cualquiera de los dos lados. Entonces, Daniel Samper Ospina viene en una conversación con Federico Gómez Lara y va... de pronto Federico puede contarles más de algún avance que haya en eso. Porque de una u otra forma, Federico, pues los Danieles, siendo digitales de opinión, pues podrían entrar a hacerse competencia con Cambio y este proyecto. No tendría mucho sentido que estuvieran los dos ahí al tiempo vivos, ¿o sí? No, de acuerdo. Yo entiendo que Daniel está un poco impedido para hablar de ese tema, pero con los Danieles, más allá que un tema de posible competencia, yo creo que con ellos nos une una identidad y una manera de entender el ejercicio del periodismo. Lo que han hecho los Danieles realmente es admirable. Unos columnistas que se quedaron de un momento a otro sin techo, lograron armar ese portal, y la incidencia que tienen los Danieles pues es una cosa de resaltar. Entonces, pues todo esto que le digo obviamente nos lleva a lo lógico, que es pensar en una alianza, que después les podré contar un poquito más de qué se trata, pero pues con Daniel Samper Ospina estamos trabajando arduamente en eso, y más temprano que tarde les tendremos noticias. Bueno, pues es que a ustedes les tocó salir del closet muy temprano por cuenta de la filtración de lo de Daniel. Pero ya que hablan de negociaciones, es que quiero preguntarle a Patricia. Sobre la negociación del nombre, no sin antes escuchar nuevamente a María Elvira Samper, que nos envía un audio para esta intervención y este diálogo con usted, Patricia, sobre cómo ella recuerda ese cierre de la revista Cambio en ese 2010. Recuerdo, por ejemplo, la sorpresa. No estábamos preparados, inclusive teníamos un machote porque le íbamos a dar un giro a la revista y la íbamos a convertir en una revista de nicho con más análisis, información, quitando algunas secciones, y era una belleza, el diseño era una belleza y se suponía que lo íbamos a presentar ante la Junta. Tristeza porque llevábamos 10 años con la camiseta puesta, un grupo muy pequeño, que éramos como una familia, y creíamos haber hecho un buen trabajo. Furia también, un poco de rabia, porque sentíamos que era una forma de censurarnos, que nos habíamos convertido en una piedra en el zapato, no tanto para los intereses del tiempo que nos había comprado, y parte de su propiedad estaba en manos de la editorial Planeta, que aspiraba a un tercer canal que le había ofrecido el gobierno de Uribe, porque éramos un palo atravesado en las ruedas del gobierno. Pues ahí eso es lo que recuerda María Elvira Samper, Patricia, y entonces, como estamos hablando de negociaciones, la negociación con los Danieles, ¿cómo será ese acuerdo que todavía no se puede decir? Lo que sí se puede contar es cómo fue la negociación del nombre de la revista Cambio, porque al final me imagino yo que ese nombre pues pertenecía al periódico El Tiempo, que fue el que cerró la revista, pero que seguía siendo dueño de esa marca ante la superintendencia. Pues imagínate, Camila, que no hubo negociación. No, entonces ¿cómo fue? Ahí no hubo, yo ahí les meto la cucharada. El Tiempo dejó de ser la marca.
y nosotros estábamos atentos a lo que pasaba con la marca y solicitamos el registro de marca, y la marca se solicitó a nombre de Federico y le adjudicaron la marca. Y ya. Federico, o sea, el tiempo dejó vencer la marca, ya no eran dueños de eso y ustedes, pensando en que el proyecto podía de revivir en algún momento, dijeron, apenas la marca quede libre, la registramos nosotros. Nosotros sí estábamos muy pendientes del tema, no les voy a decir que no. Obviamente, pues es un poco más complejo que eso, porque sabe que las marcas pues tienen clases y usos y tal. Entonces, pues nosotros hicimos ese registro, pero decidimos irnos por la vía amistosa y no por un litigio. Entonces, digamos que todo ese proceso, sin entrar en mayor detalle, se manejó pues por encima de la mesa y con los canales de comunicación que había que tener, y pues eso resultó saliendo muy bien. Sí. Pero no había Patricia, lugar al litigio, Fede, porque habían dejado vencer la marca. De todas maneras, se les avisó antes de registrarla de una manera amistosa, pero pues posibilidad de litigio, tal vez de oposición, pero igual era una marca que habían dejado de usar hace mucho tiempo. Claro. Patricia, la vinculación de Maurice Hermitage y otros empresarios a la revista, ¿de qué manera se da? ¿Cuál va a ser la participación de ellos? ¿Y bajo qué condiciones ingresan ellos allí como socios, aportantes, o en qué condiciones? Sí, hay 3 aportantes principales por ahora que vamos a aportar exactamente la misma suma, que somos Maurice Hermitage, Gabriel Silva y yo, pero vendrán más. Patricia, le preguntaba a Camila por la marca, que por supuesto es una marca súper reconocida, es una marca muy posicionada, con mucho afecto, muy metida en el alma de Colombia, la revista Cambio. Pero le quiero preguntar por el otro material, por ejemplo, el archivo de la revista, que hay un archivo precioso, la cantidad de artículos de Gabo, por ejemplo, las portadas de García Márquez, las investigaciones que se hicieron, todo ese material de archivo y fotográfico. ¿Eso cómo quedan en poder de ustedes también? ¿Eso cómo se hizo, Patricia? Aquí lo tenemos todo, lo estamos digitalizando. Ok, perfecto. O sea, ese material está todo en poder de los nuevos, de ustedes, nuevamente. Ese archivo lo tiene tiempo y lo estamos digitalizando nosotros, y nosotros aquí lo tenemos en libros, acá se los puedo mostrar, pues sí. Aquí tenemos una cantidad de tomos con todas las ediciones, entonces pues estamos en ese proceso. Patricia, perdóname que yo le sea tan insistente en el tema, usted que acaba de hablar de estas 3 partes que van a contribuir con esta cantidad de dinero, no sé si usted nos puede decir, pues, ¿con cuánto dinero va a contar la revista? ¿Con cuánto arranca el proyecto? ¿Con cuánto arranca este proyecto? Pues eso yo creo que no es importante, la revista arranca con la plata que necesite arrancar, y se le irá suministrando en la medida que la vaya necesitando. Sí, Federico, hemos hablado en este programa, Daniel Coronel ahorita habló de la importancia del fact-checking, pues de datos verificados, usted habla de las regiones, y hay otro asunto importante, y es el tipo de registros que ustedes van a tener, porque uno se imagina una revista para leer, pero ustedes van a trabajar, por ejemplo, los podcasts, multimedia, es decir, ¿qué otros lenguajes va a tener esta nueva Cambio? Por supuesto, digamos que en esta era digital pensar lanzar un medio puramente escrito, pues es ir en contravía de la realidad. Nosotros aquí tenemos contemplado un ejercicio mucho más completo que ese, donde vamos a tener videocolumnistas, vamos a tener podcasts muy interesantes, vamos a tener un ejercicio muy fuerte en video, en programas de debate, en innovar mucho, digamos, en esos formatos mucho más allá del texto, ¿no? Federico, pero hay una realidad dentro de los medios digitales y sobre todo utilizando Twitter como plataforma o como ventana de contenidos, y es la cultura del clic, que tanto le gusta a los medios de comunicación digitales en América Latina. ¿Cómo evitar que Cambio caiga en esa cultura de clic que usualmente pues lo que hace es mentir de la información original que se plantea en el artículo o en la noticia? Sí, precisamente por lo que les explicaba ahora, digamos que
los medios en este país han tenido una visión de túnel en pensar que el único indicador de éxito o de fracaso son los clics. ¿Por qué? Porque los medios hoy no están pensando en los usuarios, están pensando en tener muchos clics para poder vender pauta. Entonces, ellos están, pues, a mi manera de ver, un negocio que no funciona. Tienen que competir con Facebook, tienen que competir con Google y con otras herramientas de pauta que son mucho más eficientes. Nosotros tenemos un modelo distinto. Nosotros tenemos un modelo de credibilidad, de buen periodismo, donde los clics realmente no nos importan. Pero Federico, ustedes, como ya no lo había dicho, quieren vivir de suscripciones y que realmente sea el lector el que sea el jefe de este proyecto periodístico. Pero si se vive solo de suscripciones, ¿eso quiere decir que la suscripción va a ser costosa o qué rango se va a manejar de suscripción? ¿Ya tienen esos datos o todavía no? Le puedo decir que está muy sobre el precio de mercado. Patricia. Está sobre el precio de mercado. No recuerdo la cifra exacta, pero la suscripción anual va a estar por encima de 70,000 pesos y por debajo de 80. Y la suscripción mensual será de 9,000 y pico pesos. En fin, estamos terminando de ajustar los detalles, pero va a ser algo que está dentro del mercado. ¿Y aspiran ustedes, Patricia, a tener en las proyecciones? Camila, va a haber unas suscripciones de fundador, suscripciones de apoyo a la gente que cree en la causa, que van a hacer suscripciones de 1 millón de pesos. Y yo creo que nos van a llegar bastantes, porque hay tal entusiasmo y tal convicción de que esto se necesita, que soy muy optimista. Pero entonces, Patricia, ¿ustedes aspiran a lograr cuántas suscripciones en el primer año? Cuando hacen la proyección, digamos, cuando uno tiene un negocio, bueno, yo proyecto que a este año espero contar con cuántas suscripciones en el país. Estamos ajustando los detalles, Camila. Todavía no sabemos, pero bueno, estamos muy felices de tenerlos de vuelta o de tener a la revista Cambio de vuelta y con Daniel con su nombre ahí detrás, que seguramente eso hará que haya mucho periodismo de investigación en la revista Cambio y eso es lo que también necesita el país. Yo les auguro, igual que estoy segura que el resto de mis compañeros de la mesa de trabajo, pues la mejor de las suertes, que ojalá... Quisiera enviarle un mensaje a María Elvira Samper. Claro, se lo mandamos. Y decirle que ojalá haga colaboraciones para esta revista Cambio. Sería un honor que María Elvira, Roberto Pombo, en fin, el grupo de Cambio escribiera en esa revista Cambio, siempre bajo la dirección de Daniel Coronel y de Federico. Pues la mejor de las suertes, Daniel. Estoy segura que este proyecto va a salir adelante y llega en un año muy importante y crucial para el país, que son las elecciones presidenciales del 2022. Así que nos encontramos en la página de la revista Cambio con usted. Muchas gracias, Camila. Yo tengo mucha ilusión. Es como si acabara de salir de la universidad, como si estuviera llegando a mi primer trabajo. Ganarme la oportunidad de volver a empezar y en un proyecto que necesitan tanto los ciudadanos para afrontar el futuro de Colombia. Un abrazo grande, Federico, un abrazo para usted también, mil gracias por habernos acompañado hoy contándonos de este proyecto tan importante que arranca el otro año. Camila, Ana Cristina, Valeria, de verdad encantados de estar aquí, estamos muy felices de estar en Blue pudiendo hablar de este proyecto que ha nacido de manera un poco repentina con esta llegada de Daniel. Pero pues estamos muy contentos por lo que está por venir y esperamos que toda esta gran audiencia de Blue se suscriba. Les estaremos contando cuándo y cómo. Un abrazo grande y Patricia, a usted también gracias. Felicitaciones por ser el motor detrás de esta iniciativa. Camila, quisiera decirle a Daniel gracias por habernos creído el cuento, que se lo estamos echando como desde noviembre del año pasado y siempre tuvo confianza en el cuento. Entonces eso es una alegría muy grande que haya creído en nosotros. Claro que sí, un abrazo a los tres y la mejor de las suertes. Así llegamos nosotros al final de esta edición de Mañanas Blue, hablando de un medio que resurge y que estará con nosotros en el país a partir de enero del próximo año. Vamos a hacer una pausa, pero ustedes no se muevan porque viene toda la programación de Blue Radio.